Doctoras, doctores, sean bienvenidos a este video, cuyo objetivo es continuar con las actividades académicas y dar cumplimiento al programa de la asignatura Fisioterapia Gerontológica y Terapia Ocupacional. El día de hoy vamos a revisar el tema de fisioterapia gerontológica. Es por eso que me permito llevarlos por los siguientes lineamientos. Contenidos, vamos a ver generalidades de fisioterapia gerontológica, el envejecimiento y la actividad física, semiología geriátrica y algunos criterios y aspectos acerca de la evaluación gerontológica integral y consideraciones al momento de prescribir o desarrollar un programa de ejercicio físico en personas mayores, así como también una introducción a algunas de las enfermedades más frecuentes en las personas mayores, para lo cual necesitamos acciones de gerontoprofilaxis en fisioterapia gerontológica, así como también de abordaje interdisciplinar. La pregunta reflexiva es: ¿qué conocimientos tienes sobre el tema? Para dar mayor enriquecimiento a sus conocimientos, les pido, si son tan amables, consultar las referencias bibliográficas que están en la plataforma del Google Classroom. Son 2 libros y 3 artículos científicos sobre el tema. Espero los puedan revisar. Las personas mayores son sujetos con alteraciones morfológicas y funcionales en equilibrio inestable, los cuales requieren de la adaptación gradual y progresiva de su capacidad funcional a las posibilidades reales de rendimiento en las situaciones principalmente de capacidad funcional y actividad cotidiana. Al periodo entre los 45 y 60 años de edad se denomina la edad intermedia presenil, primer envejecimiento o edad crítica, porque en esta edad aparecen los primeros signos de envejecimiento, los cuales representan con frecuencia una tendencia o predisposición al desarrollo de diferentes enfermedades que requieren, sobre todo como la parte gerontológica, medidas preventivas. Y el periodo entre los 60 a 70 años se conoce como senectud gradual y se caracteriza por la aparición de enfermedades clínicas típicas de la edad avanzada que requieren diagnóstico y tratamiento oportuno desde el abordaje integral. Durante el envejecimiento, como ustedes saben, el organismo sufre una serie de modificaciones morfológicas y funcionales en diversos órganos y tejidos, a lo cual lo vamos a denominar como semiología, caracterizadas por tendencia general a la atrofia, así como disminución de la eficacia funcional para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. También se puede considerar los cambios irreversibles que se producen en el cuerpo humano a través de los años y que al final llevan a la muerte, tales como son la disminución de la flexibilidad en los tejidos, endurecimiento en vasos sanguíneos, la pérdida de las células nerviosas, disminución de los reflejos, así como la disminución de la fuerza muscular, entre otros, con riesgo a sarcopenia, artritis, artrosis, bursitis y algunos otros de los padecimientos donde la persona mayor requerirá de servicios integrales fundamentados en fisioterapia. La licenciada o licenciado en gerontología tiene una intervención bastante interesante, que es la fisioterapia gerontológica. Es una rama de la gerontología clínica responsable de estudiar todos los cambios morfológicos, anatómicos, en la fuerza, en la resistencia, flexibilidad, rendimiento de un sujeto a través del tiempo, en este caso por el proceso del envejecimiento, y como consecuencia tiene manifestación en las personas mayores. Que a la par va a conocer de los instrumentos, de los tamizajes o técnicas para medir estos indicadores. Ya una vez que el gerontólogo o la gerontóloga tengan este conocimiento integral, van a poder realizar intervenciones tanto preventivas para mejorar la condición física de las personas mayores y su capacidad funcional, así como también reducir el riesgo a padecimientos como artritis, artrosis, síndrome de caídas, sarcopenia, dinapenia, etc. Y que a su vez pueda llevarlo a lo macro y desarrollar programas, modelos o esquemas que tengan la intención de mejorar el bienestar, la capacidad funcional de las personas mayores a través del ejercicio físico, de la actividad física, de rehabilitación, y que integre toda esta armonía interdisciplinar
para que al final pueda medir si realmente estas intervenciones mejoraron la funcionalidad, el bienestar o la calidad de vida de estas personas a quienes atiende. Entonces recordemos que la fisioterapia va a tener dos caracteres, que es la interdisciplina y la transdisciplina. Cuando hablamos de la interdisciplina es que el gerontólogo tiene que trabajar en conjunto con el médico y el fisioterapeuta para poder dar una indicación o una intervención que impacte el bienestar de la persona mayor. Y cuando hablamos de la transdisciplina es cuando el gerontólogo va a tomar estos conocimientos, esta ciencia y desarrollar nuevas acciones o intervenciones que revolucionen el campo de la atención a las personas mayores. Como ustedes saben, el envejecimiento es un proceso continuo, irreversible, progresivo, que va a determinar una pérdida en la capacidad para adaptarse al medio. Es universal, irreversible e individual, para lo cual es importante que el gerontólogo en conjunto con el médico y el fisioterapeuta evalúen todas las condiciones o riesgos que pueda tener una persona mayor, para lo cual cuando hablamos de la interdisciplina van a trabajar en conjunto para poder recuperar y rehabilitar esta movilidad o función con el entorno que tiene la persona mayor, ya sea a través de los agentes físicos, ya sea a través de la mecanoterapia, de la hidroterapia o alguna de las corrientes que maneja la fisioterapia desde su fundamento de ejercicio clínico. Es importante aquí también resaltar que el gerontólogo tiene que capacitar a las personas mayores para fomentar sus estrategias de autocuidado y con esto reducir la dependencia a veces extenuante a los medios físicos, como es el caso de la termoterapia o la masoterapia, porque el adulto mayor va a la consulta y hasta que presenta el dolor, hasta que presenta la anomalía y no existe como tal una conciencia sobre el cuidado de la mecánica corporal o la higiene postural. Entonces también sería importante una intervención interdisciplinar, que el gerontólogo conduzca bastantes conocimientos en el tema de la reeducación funcional en el adulto mayor y con esto prevenir las complicaciones y que el adulto esté consciente tanto del ejercicio como de la actividad física para no padecer este tipo de complicaciones a medida que la edad avanza. Cuando hablábamos de la transdisciplina, el gerontólogo también tiene que realizar investigación científica para conocer cuáles son los diversos deportes que existen para las personas mayores o disciplinas deportivas. En la actualidad existen grupos de tai chi, grupos de yoga, grupos de cachibol, atletismo, donde la persona mayor, por el contexto cultural y rol de vida que tiene, se siente con sentido de pertinencia para realizar estas actividades, aparte de su sentido cultural y su sentido de representación como adulto mayor en la sociedad. Es importante que el gerontólogo haga investigación para ver si realmente este tipo de disciplinas deportivas tienen un efecto en la salud de los adultos mayores, si corren un riesgo al practicarlas o en su caso desarrollar nuevas técnicas o lineamientos para que el adulto mayor siga practicando el deporte. Y por otro lado, en la transdisciplina también tenemos la elaboración de proyectos que tengan un impacto social y alcance terapéutico. En España, en Italia, en Estados Unidos, en Colombia, Cuba, ya existen algunos lugares o ambientes amigables con la sociedad longeva, como es el caso de los parques geriátricos. Sería un buen proyecto que alguno de ustedes, dentro de su campo de tesis o de investigación o de intervención, pudiera diseñar un parque geriátrico en México, los cuales tienen el objetivo de que a través de un circuito biosaludable el adulto mayor haga actividad física, haga ejercicio, reduzca las problemáticas musculoesqueléticas o padecimiento a enfermedades, o que también el gerontólogo visione que es importante abrir áreas de fisioterapia tanto en centros gerontológicos, casas de día, residencias geriátricas, que sí tengan el objetivo de quitar el dolor, de reeducar funcionalmente, pero también de prevenir las complicaciones. Entonces sería un buen proyecto. Piénsenlo, muchachos, y si necesitan asesoría, con mucho gusto yo los apoyo. Derivado del proceso degenerativo del envejecimiento existen cambios significativos. En la postura hay un aumento de la cifosis dorsal, así como también una lordosis cervical,
curvas que se acentúan como mecanismo de compensación. Hay un aumento en el diámetro anteposterior del tórax y disminución en el diámetro transversal. Esto da como resultado un tronco pequeño en la persona mayor. Existe una proyección del hombro en sentido anterior y hay una semiflexión de rodillas y cadera. Por lo tanto, con esto aumenta la base de sustentación. La talla, recordemos que a partir de los 45 años la estatura disminuye, es decir, cada década disminuye 1.5 centímetros la talla por una compactación en la columna vertebral y pues también por la descalcificación ósea. Los músculos, las fibras musculares disminuyen en su diámetro por degeneración, por tanto reduce la fuerza muscular. En el esqueleto hay cambios atróficos por descalcificación en la corteza de los huesos, se vuelven más delgados y frágiles. En el sistema cardiovascular, el corazón presenta una atrofia en sus fibras musculares con disminución en la fuerza de contracción. Hay presencia de fibrosis y calcificación en el anillo mitral, así como en una base de la aorta. Se produce un aumento en la infiltración de grasa, el colesterol principalmente, y en general se produce un incremento en la resistencia periférica al llenado diastólico, lo cual también podemos conocer como arteriosclerosis. Hay una recuperación lenta en la fuerza de contracción. Como ya les comentaba, en las arterias, las fibras elásticas de las paredes vasculares se van a elongar y con esto hay un aumento en la cantidad de colágeno y depósitos de calcio, así como también de la grasa. Ello da como resultado un aumento en el espesor de la pared arterial, que también lo podemos conocer como la disminución en el calibre de los vasos, por lo cual aumenta la resistencia periférica y se reduce la velocidad de contracción de los líquidos, tanto de la sangre como del plasma. Y como último punto, las venas. Recuerden que se atrofian las válvulas, por tanto hay serios problemas circulatorios en el retorno venoso. La forma de envejecimiento en la población aún no está determinada en su totalidad por la biología, doctores. También está influida por las circunstancias sociales y el ambiente individual del adulto mayor. Por lo tanto, envejecer se va a asociar cada vez más a la vida que lleva cada individuo. Además, en lugar de limitarse exclusivamente a la etapa de la vejez, el estudio de la gerontología nos va a ayudar a extender más el conocimiento a todo el periodo de vida. Diversos estudios del comportamiento humano han determinado que la inteligencia humana llegaba a su máximo en la adolescencia y se empezaba a deteriorar a partir de ella, así como el desempeño sexual disminuía en la segunda etapa de vida, y hoy se sabe que meramente todo eso es prejuicio y que el adulto mayor también tiene esa capacidad e incluso la mejora. También se han encontrado algunas técnicas de ayuda para evitar la pérdida de memoria a corto plazo, riesgo de deterioro cognitivo o incluso de alguna demencia, a través de juegos de memoria, ajedrez, actividades del hogar, ocio, ocupación del tiempo libre, así como algunas clases que puedan fortalecer movimientos gruesos, finos, hacer ejercicio, manualidades, entre otras. Es importante que ante cualquier intervención o evaluación que haga el personal de gerontología, tiene que tomar en cuenta los aspectos sociales y conductas de la persona mayor, la condición económica que facilite los medios para llevar a cabo la fisioterapia gerontológica, la ocupación y toda la historia de vida que tenga el adulto mayor, así como sus roles laborales, educativos, de familia, sus preferencias e ideales, porque no podemos imponerle una terapia ocupacional, una terapia física al adulto mayor sin conocer sus ideales o sus gustos, y pues obviamente tratar de llevarlo al contexto cultural, doctores, porque no es lo mismo atender en temas de fisioterapia a una persona de San Agustín Tlaxiaca, a una de Pachuca o una de Acasochitlán, a una de la Huasteca hidalguense. Entonces es importante que el gerontólogo también tenga esta visión intercultural para poder fomentar el conocimiento en fisioterapia en las personas mayores indígenas, por ejemplo, y pues bueno, tratar de inculcarles conductas saludables que mejoren su capacidad funcional y prevengan enfermedades mecánicas o corporales. Uno de los problemas más importantes y que preocupa a la tercera edad es la estabilidad económica. Pues la mayoría de las personas ya no están aptas para trabajar, doctores, y necesitan algún tipo de pensión o ayuda económica para poder vivir. Por lo cual los adultos mayores necesitan de ayuda tanto económica como física por parte de sus familiares. También por eso es importante, y déjenme regreso a la diapositiva, que la familia también se involucre en las terapias,
en pues este acondicionamiento físico que puede tener el adulto mayor, para que pues a través de la compañía, a través de la motivación, sí se pueda cumplir con los objetivos establecidos desde la evaluación gerontológica. Pues bueno, la semiología del envejecimiento, por ejemplo en la piel, nos dice que se pierde espesor y elasticidad, se debilitan los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel. Este proceso es acelerado si el adulto mayor a lo largo de la vida fumó o tuvo una exposición excesiva al sol. En el sistema nervioso se pierde parte de la capacidad de memorización y aprendizaje a medida que las células neuronales van muriendo, y se acelera pues con los estilos de vida. Como ustedes saben, los sentidos, tanto visual como auditivo, pues tienen bastante importancia y son esenciales para la capacidad funcional del adulto mayor, pero es importante que al momento de que ustedes hagan evaluación gerontológica identifiquen presbiopía, hipoacusia y de qué manera nosotros podemos subsanar primero el tema de los sentidos para después pasar a una situación mecánica o biológica. En temas de órganos, los pulmones, se reduce su eficacia al disminuir su elasticidad, aumenta con el tabaquismo, la contaminación del aire y la falta del ejercicio. El corazón bombea con menos eficacia, dificulta el ejercicio, viéndose más afectado por el consumo de alcohol y tabaco, como se los he ido mencionando. El hígado tiene menor eficacia en el filtrado de toxinas de la sangre. La circulación empeora y aumenta la presión sanguínea al endurecerse las arterias. En articulaciones se pierde la movilidad, rodilla-cadera, y se deterioran debido al desgaste y presión constante. Y pues bueno, los músculos pierden masa y fuerza y se afectan más por el sedentarismo y la extenuación. Al momento de que nosotros hagamos esta evaluación gerontológica, es muy importante la exploración física y las exploraciones complementarias. Siempre hay que realizarlas con tiempo y paciencia, doctores. Dentro de la valoración gerontológica es importante considerar lo siguiente: la buena iluminación, evitar ruidos que les distraigan a los adultos y a ustedes, hablar lento, alto y pronunciado de forma entendible para el adulto mayor. Como ya se los comentaba en clase, hay que mirarlo a los ojos, escribir las preguntas con letra grande, dar más tiempo para que respondan las preguntas, evaluar síntomas clave, evaluar si hay depresión o alteración cognitiva, preguntar al cuidador primario o acompañantes algunos de los temas que el adulto mayor no sepa contestar, vigilar signos o síntomas no específicos y poner atención a los problemas nuevos o cambios. Ver si existe a lo mejor una somatización o hipocondría, volver a hacerle la misma pregunta varias veces para identificar si cambia la respuesta. Dentro de la exploración física, un ejemplo en el sistema circulatorio, cardiovascular y respiratorio, es importante identificar lo siguiente: la frecuencia y ritmo respiratorio regular con una frecuencia respiratoria va a ser de 15 a 20 respiraciones por minuto. Una frecuencia cardíaca va de 60 a 80 latidos por minuto, salvo quienes ya tienen un marcapasos. La capacidad para expectorar y mantener libres las vías respiratorias ya es disminuida. El intercambio gaseoso adecuado para requerimientos vitales, como es el caso del oxígeno, y una adecuada tolerancia al ejercicio. En el tema de explorar el sistema digestivo, hay que identificar la capacidad que tiene el adulto para elegir alimentos y bebidas adecuadas a su discapacidad funcional, posibilidad de adquirir, manipular e ingerir alimentos, mantenimiento del apetito, capacidad para compartir la comida con otros, capacidad suficiente tanto orgánica como de eliminación urinaria, fecal y de transpiración. Hay que valorar el sistema estomatognático a la cavidad oral, qué piezas dentales tiene o existen en su totalidad, o se utiliza algún tipo de prótesis, cómo está su salivación y cómo está la higiene de la boca. Los hábitos eliminatorios e higiénicos se mantienen. En el sistema genitourinario hay que vigilar los problemas de incontinencia o retención, los hábitos higiénicos se mantienen. En el sistema musculoesquelético puede haber una posibilidad de desplazamiento autónomo y mantenimiento de una postura alineada, agilidad de movimientos y mantenimiento de estos para realizar las actividades avanzadas, instrumentales y básicas de la vida diaria, ser capaz de realizar esas actividades que ya les comenté, desplazarse y relacionarse con el entorno, mantener la movilidad suficiente que permite las relaciones sociales, acompañado también de una valoración psicológica, doctores,
para saber si el adulto mayor tiene capacidad para realizar actividades recreativas y lúdicas, si se siente bien consigo mismo, si puede expresar deseos y opiniones o tiene sentido de pertenecer a un grupo, estabilidad y motivación emocional, capacidad de razonar, inteligencia y pues bueno, como ustedes saben, la valoración de actividades básicas e instrumentales y avanzadas de la vida diaria. Aunado a las evaluaciones complementarias, en este diagrama les pongo la frecuencia cardíaca y esfuerzo, el consumo de oxígeno y ya todos los elementos que le di de la exploración física. Hay que evaluar velocidad de reacción a través del protocolo de Strang, evaluación de fuerza y resistencia muscular. Pueden fortalecer el diagnóstico con evaluación ortopédica, cognitiva y emocional. Algunas de las pruebas que ya existen para medir marcha y equilibrio es el TINETI, el SPPB, que es la prueba de desempeño físico, el Get Up and Go para ver riesgo de caídas, así como los indicadores biomecánicos a través de la medición de goniometría, prueba de espasticidad, arcos de movilidad, indicadores bioquímicos, alimenticios, antropométricos y clínicos que también nos puedan ayudar a hacer una buena planificación de terapia física y ocupacional. El gerontólogo tiene como objetivo propiciar una vejez activa y saludable, para lo cual pues debe de estar consciente que para una buena programación o prescripción de actividad física en el adulto mayor, pues debe considerar la clasificación que nos ha otorgado la Organización Mundial de la Salud. De esta manera vamos a poder obtener mejores resultados en las actividades cotidianas con un bienestar integral, tomando en cuenta que la ejercitación debidamente planeada y estructurada nos va a permitir una mejor integración social, así como tener formas apropiadas para combatir la extenuación y el sedentarismo. Como ya se los comentaba, la Organización Mundial de la Salud considera que la mayoría de adultos mayores pueden participar en un programa de activación física, si se toma en consideración su estado de salud, para lo cual lo divide en 3 grandes grupos. El grupo 3 son personas mayores físicamente activos, teóricamente sanos y capaces de realizar actividades de la vida diaria. Pueden participar en una gran variedad de programas de actividad física, aún los que realizaron en su juventud o una disciplina deportiva, como ya se los comentaba en un principio. El grupo 2 son personas mayores que no realizan actividad física regular, pero se mantienen en el tema de independencia. Son portadores de factores de riesgo para diversas enfermedades crónicas que amenazan con deteriorar su independencia. Y por último, el grupo 1, que son personas mayores que han perdido su independencia funcional por razones físicas o psicológicas, y en ellos un programa de rehabilitación apropiado puede mejorar su calidad de vida y incrementar su funcionalidad en algunas áreas de su contexto biopsicosocial. La gerontología, dentro del enfoque del envejecimiento saludable, fomenta estrategias destinadas a la activación física y el ejercicio, pero vamos a entender a la actividad física como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con gasto de energía. Y el ejercicio físico es la actividad física realizada de forma planificada, ordenada, repetida y deliberada. Y por lo contrario se va a denominar sedentarismo a la no realización de actividad física o su práctica con frecuencia menor de 3 veces a la semana y menos de 20 minutos cada vez. La OPS y la OMS establecen la necesidad de efectuar una evaluación previa a quienes se pretende introducir a la práctica del ejercicio físico, para lo cual podemos encontrar de 2 tipos: el vigoroso, que es el ejercicio definitivo, como trotar, correr, andar en bicicleta en forma rápida, ejercicios aeróbicos, natación, los cuales debe tener una duración mínima de 20 minutos. Y lo recomendado totalmente para adultos mayores es la actividad física, puede ser caminata, paso rápido, jardinería, pedaleo lento en bicicleta y trabajo intenso en casa con una duración de 30 minutos. Doctores deben de hacer consciente a sus pacientes que la vida sedentaria, así como la falta de actividad física, van a ser factores determinantes para la aparición de ciertas patologías crónicas, atrofias e incluso el deterioro progresivo o agravamiento de enfermedades que ellos ya tienen diagnosticadas.
Cada vez resulta más evidente que una parte importante del deterioro físico se debe a complejas interacciones establecidas entre la capacidad intrínseca, el propio envejecimiento y pues los estilos de vida de la persona, para lo cual también como especialistas debemos tener algunas consideraciones ante el ejercicio físico. El ejercicio será de gran importancia, pues va a mejorar la eficacia cardíaca, la capacidad respiratoria y va a mejorar la postura. Es importante estimar que las personas de edad avanzada llegan a rangos aeróbicos menores que para otros grupos. Entonces, doctores, deben de considerar la toma de la frecuencia cardíaca para controlar la intensidad del ejercicio, así como de la tensión arterial, debido a que hay mayor fragilidad ósea por osteoporosis y hay una propensión a las lesiones de ligamentos y tendones. Las articulaciones no deben tener sobrecargas de peso importantes. E incluso debido a la falta de coordinación se debe ejecutar ejercicios que puedan efectuar en forma apropiada para evitar que se produzcan frustraciones. Un buen trabajo muscular localizado será de gran beneficio para la persona mayor, pues le va a permitir tonificar los músculos, mejorar su fuerza y movilidad, pero hay que extremar los cuidados de prevención de lesiones en cuanto las posturas puedan producir un riesgo. También es importante, doctores, implementar periodos más largos de relajación durante los estímulos, entre ejercicios y otro dentro de una clase de gimnasia, por ejemplo, incluyendo la elongación de paravertebrales, cervicales o lumbares, y debido a la frecuente contractura de dichos músculos por la posibilidad aumentada de artrosis. En general, pues yo les puedo dar los siguientes puntos. Que el gerontólogo programe de ejercicios menos exigentes por la menor capacidad de trabajo que tiene el adulto, que establezca periodos de descanso apropiado y no exija esfuerzos continuos y prolongados que puedan llevar al adulto a un agotamiento o una complicación. Hay que considerar las temperaturas extremas. Es necesario el chequeo y la evaluación gerontológica periódica para prevenir alguna enfermedad. La posibilidad de osteoporosis obliga a ciertos cuidados. Un estilo de vida que incluye ejercicio físico moderado en intensidad previene la desmineralización del hueso. El aparato cardiovascular tiene la función de conducir a los tejidos el oxígeno y las sustancias nutritivas, así como también eliminar los productos de desecho residuales y acarrear sustancias como las hormonas desde una parte del organismo a otras. Además, interviene en la regulación de la temperatura. La frecuencia cardíaca es el número de latidos ventriculares por minuto cuantificados en los registros de un electrocardiograma. Los factores que afectan a la frecuencia cardíaca en forma general son la edad, el peso, la actividad, ya sea de reposo, trabajo o posición, temperatura ambiental según las horas del día, durante el sueño, el periodo digestivo y también el estado emocional. Los factores que afectan la frecuencia cardíaca durante la actividad muscular son el estado físico, la duración e intensidad del trabajo, temperatura ambiental, humedad ambiental, altura sobre el nivel del mar donde se efectúa la prueba, grado de entrenamiento, estado emocional, así como el aumento de la presión arterial al inicio del ejercicio. La presión arterial es la resistencia que ejercen las paredes arteriales al paso de la sangre, la cual es impulsada desde el ventrículo izquierdo. El envejecimiento provoca cambios en la función miocárdica como en el sistema vascular periférico. Aunque la frecuencia cardíaca en reposo se altera poco con la edad, sí disminuye la frecuencia cardíaca máxima, que se puede alcanzar con el esfuerzo. Aún en las personas mayores, doctores, sin manifestar enfermedad isquémica del miocardio, siempre se producen cambios cardíacos funcionales y estructurales con la vejez. En ese sentido, entre los 25 y 85 años de edad, el volumen sistólico llega a ser similar al del sujeto más joven, pero al aumentar el esfuerzo, los incrementos en el volumen sistólico son más reducidos. Mientras los sujetos más jóvenes aumentan la fracción de expulsión con el esfuerzo, la persona mayor presenta solo un incremento muy modesto. Además, en muchos se observa que disminuye la fracción de expulsión y se puede apreciar anomalías regionales del movimiento de la pared ventricular. Estos cambios relacionados con la edad producen una reducción del 58% en el gasto cardíaco en reposo entre los 25 y 85 años.
La capacidad para aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico durante cargas de trabajo moderado permite el incremento proporcional en el gasto cardíaco, pero la respuesta limitada a la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico durante esfuerzos mayores resulta en una reducción de gasto cardíaco máximo que en las personas de 65 años es de 20 a 30% menor que en adultos jóvenes. Además, después del ejercicio, la velocidad de retorno de la línea basal de frecuencia cardíaca, presión arterial, consumo de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono es más lenta en las personas mayores. La presión arterial en reposo y durante el ejercicio es también diferente en las personas mayores y la elasticidad de los principales vasos sanguíneos disminuye con la edad. La presión sistólica aumenta en reposo, como durante el ejercicio, en unos 10 a 40 milímetros de mercurio. La mayor parte de este incremento se presenta entre los 65 y 70 años de edad, con poco cambio en años siguientes. La reducción del gasto cardíaco máximo produce que se reduzca la captación máxima de oxígeno y de la producción de trabajo. Las personas mayores de 75 años alcanzan captación máxima de oxígeno de 2 a 4 METs, que son METs son de 7 a 14 mililitros por kilo de peso corporal. Las personas de 75 años de edad pueden alcanzar captación máxima de oxígeno de 5 a 7 METs, es decir, 17.5 a 24 milímetros por kilo. Las personas mayores que son muy atléticas, que a lo mejor supieron mantener una buena condición física durante su vida, van a alcanzar una captación máxima superior a los 10 METs. Para que podamos entrar en tema, se denomina METs a la unidad de medida de energía que consume una persona en reposo. Esto se expresa en 3.5 milímetros de oxígeno por kilo por minuto. Es importante el entrenamiento, ya que puede traer al adulto mayor beneficios similares a los que producen personas de menor edad. Aunque empezando en un nivel más bajo, la captación máxima de oxígeno puede incrementarse en personas mayores sedentarias por medio del entrenamiento de resistencia con una determinada carga de trabajo absoluto. Y con esto obtendremos una reducción en la frecuencia cardíaca, presión arterial y lactato sanguíneo después del entrenamiento. A pesar de eso, doctores, el desempeño miocárdico no cambia durante el ejercicio. Aumenta el pulso del oxígeno y además el esfuerzo submáximo se resiste por más tiempo y la recuperación cardiovascular posterior al ejercicio es mucho más rápida. En el aparato respiratorio, al disminuir la movilidad de la pared torácica con la edad y al aumentar de manera simultánea la adaptación pulmonar, se va a incrementar en un 20% el trabajo o esfuerzo necesario para vencer la resistencia elástica. El volumen residual aumenta del 30 al 50%, mientras que la capacidad vital disminuye entre 40 y 50% hacia los 70 años de edad. Estos cambios funcionales producen una dependencia de la frecuencia respiratoria aumentada más que un aumento del volumen de ventilación pulmonar durante el esfuerzo, lo cual aumenta también en el trabajo de la respiración de la persona mayor. Como gerontólogas y gerontólogos es importante que conozcan algunas de las enfermedades que van a requerir intervención de fisioterapia gerontológica desde el punto de vista preventivo, de tratamiento y rehabilitación. Vamos a iniciar con la enfermedad vascular cerebral o en sus siglas EVC. Esta es una enfermedad que afecta a las arterias del cerebro o las arterias que llegan al cerebro. Por diversas causas, las células del cerebro quedan sin oxígeno y con esto pierden su función. Tiene como consecuencias cuadros de hemiplegia, trastornos del habla o incluso el estado vegetativo, entre otras. Dentro de la etiología, las enfermedades vasculares las vamos a dividir en dos grupos, las isquémicas, que es por la falta de sangre, y las hemorrágicas. Cuando hablamos de un trastorno isquémico es cuando se produce una obstrucción del paso de la sangre al cerebro y en la mayor parte de los casos se produce arteriosclerosis. Entre otros casos, se debe a la llegada de un trombo desde otras partes del organismo. Las más frecuentes son las que vienen desde el corazón y las que vamos a conocer como embolias. La arteriosclerosis es, en términos sencillos, un envejecimiento de las arterias donde se vuelven más duras. Es un proceso evolutivo donde se acumula el colesterol por dislipidemias o otro tipo de grasas en la pared de las arterias.
donde se hacen más estrechas e incluso llegando a obstruir casi por completo el paso de la sangre al cerebro. Se forman coágulos, que hoy vamos a conocer como trombos, y es lo que se llama trombosis cerebral. Estos trombos pueden llegar a emigrar a través de émbolos y por su tamaño llegan a arterias de menor calibre, por las cuales no pueden pasar. Los obstruyen por completo y producen lo que denominamos o conocemos como embolia cerebral o isquemia aguda. También puede ser que salgan desde el corazón, siendo la más frecuente por un tipo de arritmia. Esta situación es muy grave debido a que causa la muerte de las células cerebrales implicadas en la isquemia y la pérdida irreversible de las mismas. La causa más constante de la rotura de una arteria cerebral es por la presencia de un aneurisma. Esto se presenta cuando existe una dilatación permanente en una arteria causada por la debilidad de la pared. Factores de riesgo: hipertensión arterial, enfermedades del corazón, diabetes, colesterol, lesiones e infecciones. El tratamiento es diferente para cada uno de los pacientes, de las personas mayores que llegamos a tratar, dependiendo de las causas de la enfermedad vascular cerebral. El tratamiento inmediato como tal es el pronóstico del paciente. Existen fármacos que van a ayudar a la disolución del trombo o a controlar el sangrado. El cuidado intensivo es muy importante en las primeras horas después de la enfermedad vascular cerebral. Se va a iniciar de inmediato la rehabilitación con un equipo multidisciplinario de terapia física, la intervención del médico con farmacoterapia y la capacitación por el gerontólogo a la familia en el tratamiento como tal de la persona mayor. En tema de fisioterapia se va a iniciar después de las primeras 24 horas de producirse el EBC. La rapidez con la que se inicia la terapia es primordial para lograr una pronta rehabilitación. La intervención de fisioterapia tiene como base corregir postura, estimulación del lado afectado, movilizaciones pasivas, desarrollo de equilibrio en posición sentado o acostado, ejercicios de sentarse y levantarse. Como tal, el objetivo de la terapia física en esta parte de la gerontología es lograr que la persona mayor que sufre el EBC vuelva a aprender las actividades motoras simples, como caminar, sentarse, ponerse de pie, acostarse y cambiar de un tipo de movimiento a otro. Vamos a ver también lo que es el Parkinson. Ustedes saben que es un trastorno neurológico que se relaciona con la rigidez de los músculos, dificultades para la deambulación, temblor, incluso alteración en la coordinación de los movimientos. En ocasiones se presenta como una depresión anímica, tanto que la persona enferma o su propia familia puede consultarlo con un psiquiatra, pero con mayor frecuencia comienza la enfermedad, con el temblor o la rigidez. El temblor es esencialmente de reposo y en las manos y adquiere la forma de contar monedas. Como ejemplo, cede o disminuye cuando se ejecute una acción o cuando mantiene una postura. La rigidez se manifiesta por un aumento de la tensión muscular en los miembros y el cuello, y otra característica es cuando se manifiesta dificultad y lentitud en la iniciación y continuación de los movimientos voluntarios y automáticos. Esto, doctores, lo vamos a conocer como bradicinesia. Además, resulta trabajoso levantarse de una silla o de una cama o girar en esta. Existe disminución de los movimientos faciales como el parpadeo y se entorpecen los movimientos de los dedos. Se presentan también alteraciones en la postura, se encorvan, además puede cambiar el tono y volumen de la voz con tendencia a roncar o que su voz se vuelva un poco monótona. La mitad de las personas mayores que tienen este problema van a presentar problemas en la deglución, pudiendo derramar comida o líquido en su boca. Otras manifestaciones pueden ser dificultades en la concentración, en el aprendizaje, para recordar nombres, depresión, estreñimiento, pérdida de peso o algún otro tipo de síndrome geriátrico. Las causas más importantes son la alteración progresiva del mesencéfalo, que esto incluye los ganglios basales, el área extrapiramidal. Estas áreas son zonas nerviosas que controlan y coordinan los movimientos. Otra de las causas es la disminución de la dopamina cerebral, lo cual la dopamina es un neurotransmisor, doctores, que lleva los impulsos de una célula a otra. Síntomas:
Rigidez muscular, temblor, torpeza o falta de movimientos, dificultad para la deambulación, mala estabilidad al estar de pie, problemas para iniciar la marcha, falta de expresión de los músculos de la cara, movimiento de los dedos como si estuvieran contando dinero, bueno, es el ejemplo que les doy, boca abierta, voz con una monotonía o de tono bajo, dificultad en movimientos, principalmente para comer y escribir, bueno, son los movimientos finos, depresión o incluso ansiedad. El parkinsonismo no tratado de manera adecuada es una enfermedad incapacitante, y que puede llevar a una muerte prematura. Las personas mayores en tratamiento sí mejoran los síntomas. La variabilidad de la respuesta al tratamiento depende de cada persona mayor. Por esta razón el pronóstico tiene que ser dependiendo de la eficacia del tratamiento y de la respuesta que ellos emitan. Problemas a tratar, pues bueno, como tal, los movimientos involuntarios, náuseas, vómito, se quedan en mucosas, cambios en el comportamiento, confusión mental, alucinaciones, pérdida de las funciones mentales. El tratamiento, ¿cómo se va a manejar? A través de fármacos. La levodopa es el medicamento más usado, más efectivo para tratar esta enfermedad. La levodopa es un fármaco precursor de la dopamina, por lo que va a interactuar reponiendo las reservas del neurotransmisor que hace falta. La levodopa actúa mejorando los tres signos fundamentales, que es la rigidez, la bradicinesia y el temblor, y también podría utilizarse otro tipo de medicamentos como son los antihistamínicos y los antidepresivos. En el tema de fisioterapia se van a hacer sesiones muy prolongadas que prácticamente sean estimuladoras, mecanoterapia para producir movimientos, tratamiento postural, control del centro de gravedad, propiocepción, reeducación de la marcha, la respiración y fonación tiene que ser estimulada también. Las sesiones de fisio tienen que ser continuas, si se suspenden pueden afectar a la persona mayor, y el adiestramiento funcional para las actividades de la vida diaria porque tiene que haber una reeducación total. Otras de las enfermedades más frecuentes es la espondilitis deformante. Esta es una afección frecuente de la columna vertebral que causa intensos dolores, por lo general después de los 55 años de edad. El dolor va a aparecer con frecuencia en el reposo de la columna vertebral, así como también tiene relación con ciertas posiciones y posturas corporales que nosotros lleguemos a hacer de manera incorrecta. Del mismo modo, existe dolor en la rotación cervical que se irradia en los músculos del hombro y de la nuca. Problemas en las zonas correspondientes, el plexo braquial, por la afectación de las raíces nerviosas, lo cual produce parestesias, hipoestesias, debilidad y atrofia. Dentro del cuadro clínico, la base del diagnóstico de la espondilitis son los síntomas referidos por la persona mayor y las alteraciones observadas por el gerontólogo ante la exploración física. Con frecuencia se retrasa el diagnóstico porque no se atribuyen totalmente los síntomas a la enfermedad, sino a otros procesos más comunes que afectan a la región lumbar, o incluso hasta la propia lumbalgia. El dolor nocturno y la pérdida de movilidad en la región lumbar son manifestaciones precoces y comunes de esta enfermedad, aunque la mayoría de los casos de síntomas comienzan en la zona lumbar y sacroiliaca, suelen afectar también los segmentos cervicales y dorsales de la columna vertebral. La artritis también puede afectar a las grandes articulaciones periféricas, principalmente hombros y cadera, y también el dedo gordo del pie y los talones. Algunas personas mayores tienen inflamación ocular y en los casos más graves pueden observarse afectación de las válvulas cardíacas. En ocasiones la espondilitis puede preceder al desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal y en algunas personas mayores pueden llegar a presentar fiebre elevada, fatiga, pérdida de peso e incluso trastornos como la anemia. El dolor en la rotación de la columna cervical, contracturas musculares en la nuca y hombro, pinzamiento en la interlínea articular, esclerosis en los platillos intervertebrales, osteofitos y puentes intervertebrales que podemos ver en una radiografía, disminución y deformación del agujero de conducción, como esto puede alterar las raíces nerviosas. El tratamiento como tal
Pues bueno, la gravedad de la afección articular y el grado de manifestaciones sistémicas varían en gran medida de un individuo a otro. El diagnóstico certero por parte de gerontología y preciso con el tratamiento adecuado va a poder minimizar el dolor y la incapacidad funcional que puede producir en la vejez. La intervención de fisioterapia se basa, igual con el médico, con antiinflamatorios no esteroideos. La rehabilitación es totalmente esencial. La postura adecuada durante el sueño y la deambulación debe de ser la correcta. Ejercicios para la musculatura abdominal y para vertebral ayudan a prevenir las deformidades. Hay que programar un ejercicio que mantenga la flexibilidad articular y ejercicios respiratorios para mantener la capacidad pulmonar. Es decisivo un tratamiento continuado. En el tema de la espondilitis, pues bueno, es un padecimiento crónico que persiste a lo largo de toda la vida, y algunas personas a menudo abandonan el tratamiento en el área de fisioterapia y pues bueno, si lo abandonan las personas mayores podemos pues ver que después van a presentar deformidades posturales permanentes e incluso hasta la pérdida de la movilidad. Otra de las enfermedades donde ustedes también tienen bastante injerencia como gerontólogos es la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que es la demencia más frecuente en la población anciana. Su forma de presentarse se caracteriza por la aparición de trastornos mentales que pueden manifestarse como ideas de persecución, alteración de la memoria, desorientación temporoespacial, problemas de comprensión del lenguaje y conversación incoherente. Llegan también a mostrarse agresivos. Suele presentarse después de los 50 años de edad y no suele acompañarse de síntomas cerebrales como la alteración de la marcha, coordinación de movimientos o alteraciones en los reflejos, como es el caso del Parkinson. La enfermedad comienza usualmente entre los 40 y 90 años de edad. El síntoma inicial acostumbra a ser el deterioro cognitivo o disminución de la memoria para los hechos recientes y de la capacidad de concentración, a lo que se suman dificultades progresivas para la expresión y comprensión del lenguaje, desorientación espacial, no reconociendo bien el lugar donde se encuentra o llegándose a extraviar. Tiene cambios de humor, pudiendo estar ansioso y deprimido, se hace más dependiente de su familia, los hábitos que tenía, las actividades sociales de entretenimiento y de ocio que realizaba antes, pues ya no le son tan interesantes, se llega a mostrar aburrido y decaído. En un pequeño porcentaje de casos y solo en los estudios avanzados se producen alteraciones del sistema motor como rigidez, marcha con pequeños pasos. La evolución de la enfermedad es hacia la demencia. Finalmente se pierde la capacidad de percepción, de hablar y de moverse, incluso con incontinencia urinaria y fecal, quedando totalmente en estado vegetativo. Desafortunadamente no hay una cura para la enfermedad, es progresiva. La muerte suele aparecer, suele acontecer como consecuencia de todas las complicaciones por el mal cuidado o por la misma degeneración de la enfermedad en el cuerpo. Podemos hablar que a los 4 o 10 años de inicio del trastorno, pues la persona mayor puede fallecer. El diagnóstico se realiza por medio del cuadro clínico, pues el diagnóstico definitivo solo puede ser realizado mediante pues, un estudio de células cerebrales, ¿no? Que ustedes saben que es hasta la necropsia. El inicio súbito y empeoramiento progresivo, trastorno de la memoria, sobre todo en cuanto a la retención y recuerdo de hechos recientes, inicio después de los 60 años de edad, el examen neurológico, tamizajes, pruebas de laboratorio, pruebas de neuroimagen como la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones nos puede ayudar al diagnóstico. Aunque la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones intelectuales, la evolución del cuadro es muy variable. En algunos casos se produce una evolución muy rápida, en menos de un año. Y en otros, el deterioro de las funciones intelectuales se prolonga más de 15 años. Por tanto, la enfermedad tiene 3 estados evolutivos. Vamos a considerarlo como leve o etapa estadio 1, el moderado y el grave. En el estadio 1 hay alteraciones de la memoria, hay dificultad para aprender cosas nuevas, hay pérdida de la memoria remota, principalmente para recordar cosas aprendidas hace tiempo, desorientación espacial, cambios de humor y síntomas de depresión con apatía. En esta fase del lenguaje, las habilidades motoras y la percepción se conserva. La persona mayor es capaz de mantener una conversación. Podemos decir que esto es aproximadamente de 2 a 4 años después del diagnóstico. En la fase 2 o estadio 2
Se presentan una duración de 2 a 10 años. Aquí hay afasias, apraxias, agnosias, descuida su higiene personal, manifiestan neurológicamente la debilidad muscular, aparecen signos psicóticos, alucinaciones e incluso ilusiones, y la dependencia de un cuidado es cada vez mayor. Y en el estadio 3, los síntomas cerebrales se agravan, se acentúa la rigidez muscular, así como la resistencia del cambio postural. Los pacientes se muestran apáticos, pierden las capacidades automáticas adquiridas como lavarse, vestirse, comer, caminar, presentan una cierta pérdida del control de esfínteres y los pacientes terminan postrados en cama en estado vegetativo con alimentación asistida y suelen fallecer por alguna complicación o infección respiratoria u otra enfermedad accidental. Desafortunadamente en la actualidad no existe ningún tratamiento más que para disminuir los signos de la enfermedad, pero pues no para curarla. Es muy importante que el gerontólogo dé acompañamiento a los cuidadores, de capacitación y pues en esta parte la intervención de fisioterapia va orientada a reeducar la funcionalidad para las actividades básicas de la vida diaria. Es importante la propiocepción, es importante el fortalecimiento, la flexibilidad, la resistencia, pero obviamente más centrado en la persona que sufre este tipo de demencia. Por último, vamos a revisar la artrosis, que la artrosis es una enfermedad articular que se produce por fibrosis o degeneración de la misma, se presenta en personas de edad avanzada y afecta a las articulaciones de la columna vertebral, la cadera, rodillas, manos, etc. La mayoría de las personas mayores de 70 años de edad presentan síntomas de artrosis en alguna articulación, por lo menos el dolor y la alteración de la movilidad son los síntomas principales. Las causas, la degeneración del cartílago articular por la edad es la primera causa, aunque la presencia de alteraciones de ciertas proteínas que se transmiten en forma hereditaria producen una degeneración prematura del cartílago. La artrosis afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres. Esto puede ser por la obesidad y la talla, porque son factores predisponentes para lo mismo. La presencia del dolor articular y la falta de movilidad de una persona mayor de 55 años hace presumir que el diagnóstico es artrosis. Es un dolor que aparece en el movimiento articular o con el ejercicio y que mejora después del descanso. El objetivo del tratamiento va a ser mejorar la movilidad de las articulaciones y disminuir el dolor. Esto puede ser mediante un programa de ejercicios para mantener la función articular. En casos graves se recomienda la artrodresis, que es la fijación de la articulación, por ejemplo, pérdida de la función de la articulación para mejorar el dolor. Es una cirugía. Solo es para casos muy extremos. El tratamiento tiene como objetivo principal calmar el dolor y recuperar la movilidad de las articulaciones. En la intervención de fisioterapia gerontológica lo mejor es el calor, el masaje de relajación y la movilización a través de la mecanoterapia. Al igual que todos los padecimientos, los ejercicios isotónicos, isométricos, isocinéticos es un factor esencial para mejorarla. Pues bueno, doctores, hasta este momento terminaríamos los temas para revisar en esta semana. No olvides, por favor, contestar tu actividad semanal a través del Google Forms. Contesta lo que se te pide, envía la URL con la evidencia de aprendizaje que me va a conectar directamente a la carpeta de Drive. Ya una vez que contestes este apartado, no olvides contestar las 5 preguntas para fortalecer tu proceso de aprendizaje. Agradezco mucho tu atención. Cualquier duda o comentario, te dejo mi correo electrónico o comentarios, sugerencias o preguntas acá abajito en la cajita de descripción. Y pues bueno, suscríbanse a mi canal para tener las actualizaciones pertinentes durante este periodo de contingencia. Les envío un cordial saludo y seguimos en contacto. Hasta luego.